Las estrellas se ven diferentes, hoy desde la cubierta de mando de la estación marciana. El capitán Alpha Jake Morrison observaba a través de la mirilla reforzada el planeta rojo que giraba lentamente abajo. Pero su mente estaba concentrada en algo mucho más lejano. Los sensores del espacio profundo habían estado emitiendo advertencias durante las últimas 6 horas, y cada nuevo paquete de datos empeoraba la situación. «Señor, tenemos confirmación del tamaño de la flota», dijo la teniente Amy Foster desde su puesto, con la voz tensa por un miedo apenas controlado. 300 naves, tal vez más. Se detuvieron justo fuera de la órbita de Plutón. Jake cerró los ojos un momento. 300 naves de guerra alienígenas contra la patética flota de defensa terrestre de 40 naves. No era una batalla. Era una masacre a punto de ocurrir. Había visto los informes de inteligencia sobre la tecnología Centauri. Sus cazas más pequeños tenían más potencia de fuego que los acorazados más grandes de la Tierra. ¿Tiempo para llegar a la Tierra?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 72 horas a su velocidad actual, respondió Amy. Almirante, están transmitiendo en todas las frecuencias. El mensaje es simple: ríndanse o mueran. Jake se apartó de la ventana y caminó hacia la consola central de mando. La pantalla holográfica mostraba el sistema solar con puntos rojos furiosos que marcaban la posición de la flota enemiga. Tantos puntos rojos que parecían un enjambre de abejas furiosas. Cada punto representaba una nave que probablemente podría destruir la estación Alfa de Marte de un solo disparo. «Comuníquenme con la General Carter en la Tierra», ordenó. La comunicación tardó varios minutos en establecerse. Cuando el rostro de la General Lisa Carter apareció en la pantalla, parecía tan cansada como Jake. Unas ojeras sugerían que no había dormido desde que los alienígenas aparecieron por primera vez en sus sensores. «Jake, por favor, dime que tienes buenas noticias», dijo. «Ojalá lo supiera, Lisa. Nuestras mejores estimaciones triplican su flota de lo que pensábamos originalmente. Incluso si combinamos todas las naves de Marte, la Tierra y las estaciones mineras, nos superan en número 7-1. Lisa asintió con gravedad. «He estado en contacto con los demás mundos coloniales. Ya están iniciando las evacuaciones. La base Luna está recogiendo sus pertenencias. Instalaciones de investigación. Todos saben lo que se avecina». Jake sintió un gran peso en el estómago. Se había unido a la Fuerza de Defensa de la Tierra para proteger a la humanidad de este tipo de amenaza. Pero nadie había imaginado que la amenaza sería tan abrumadora. El Imperio Centauri controlaba 12 sistemas estelares y llevaba siglos expandiéndose. La Tierra era solo otro mundo primitivo por conquistar y esclavizar. «¿Qué hay de la evacuación de civiles?», preguntó. «Quizás podamos sacar a 10 millones de personas de la Tierra antes de que lleguen. Eso de un total de 8.000 millones. Las naves de transporte no fueron diseñadas para una evacuación masiva. La mayoría de la gente tendrá que quedarse y esperar que los alienígenas sean misericordiosos». Ambos oficiales sabían que la misericordia no era algo por lo que los Centauri fueran conocidos. Los informes de inteligencia de otros mundos conquistados pintaban un panorama sombrío. Los alienígenas esclavizaron a las poblaciones útiles y eliminaron al resto. El único valor de la Tierra para ellos era como fuente de mano de obra y especímenes biológicos. Mientras tanto, en la Tierra, el Dr. Kevin Price estaba teniendo el peor día de su carrera. El arqueólogo Zen había sido apartado de su investigación habitual para ayudar con la crisis. Alguien en el gobierno pensó que estudiar antiguos registros del programa espacial podría revelar algún arma o sistema de defensa olvidado. Kevin pensó que era una tontería desesperada, pero estaba siguiendo órdenes. Los archivos clasificados bajo Colorado contenían miles de archivos de los primeros esfuerzos de exploración espacial de la humanidad. La mayoría eran datos rutinarios, informes sobre misiones fallidas y proyectos abandonados, pero enterrados en los archivos más restringidos. Kevin encontró algo que lo hizo dejar de leer y empezar de cero, en el proyecto Harbinger, un prototipo de nave de guerra construido hace 30 años con tecnología que no debería haber existido. Los archivos del proyecto estaban muy censurados, pero Kevin pudo reconstruir los hechos básicos. Alguien había encontrado tecnología alienígena, probablemente de una nave estrellada, e intentó aplicarle ingeniería inversa. El proyecto terminó en desastre cuando la nave de prueba desapareció durante su primera misión. Kevin tomó su teléfono seguro y llamó a la oficina del general Carter. Tardó 20 minutos en atravesar las capas de seguridad y el pánico del personal. «General, encontré algo que necesita ver», dijo Kevin cuando Lisa finalmente respondió.
Hubo un proyecto clasificado hace 30 años. Un prototipo de nave de guerra que usaba tecnología alienígena. Dr. Price, no tengo tiempo para historia antigua ahora mismo. Estamos a punto de ser invadidos por 300 naves alienígenas. Precisamente por eso esto importa. La nave fue diseñada para luchar contra civilizaciones alienígenas avanzadas. Se llamaba USS Harbinger y desapareció en su viaje inaugural. Pero general, ¿y si no se estrelló? ¿Y si todavía está ahí fuera? Lisa guardò silenzio un largo rato. Envíenme todo lo que hayan encontrado. Haré que mi gente lo investigue. Pero Kevin, no se hagan ilusiones. Incluso si esta nave existe, un prototipo contra 300 naves enemigas no nos salvarán. Lejos de la Tierra, flotando en la fría oscuridad entre Júpiter y Saturno, algo antiguo comenzó a agitarse. El USS Harbinger llevaba 30 años flotando en el espacio, con su nave marcada por innumerables impactos de escombros espaciales. Para cualquier observador casual, parecía una nave abandonada, solo otro desecho de las primeras exploraciones espaciales de la humanidad. Pero en el fondo de la nave, procesadores cuánticos que habían permanecido inactivos durante décadas cobraron vida repentinamente. Sistemas automatizados comenzaron a realizar diagnósticos y a comprobar los sistemas de armas. La IA experimental de la nave, mejorada con tecnologías que los científicos terrestres aún desconocían, despertó lentamente de su largo letargo. Los sensores del Harbinger detectaron la flota alienígena que se acercaba y cruzaron las señales con sus protocolos de evaluación de amenazas. 300 naves desconocidas se acercaban a la Tierra a gran velocidad con intenciones hostiles. La IA no necesitó pensar en su respuesta. Su programación era simple y absoluta. Proteger a la humanidad a toda costa. El comandante Ryan Bell llevaba 30 años muerto junto con su tripulación de 23 voluntarios. Murieron cuando los sistemas experimentales se sobrecargaron durante el primer vuelo de prueba de la nave. Pero su conciencia no se había desvanecido sin más. La tecnología alienígena que habían estado probando había preservado sus mentes, fusionándolas con la matriz de IA de la nave de maneras que la ciencia humana no podía explicar. Y ahora, mientras la flota Centauri se acercaba a la Tierra, esas mentes preservadas se agitaban en el núcleo cuántico de la nave. Recordaban su misión, su juramento de proteger la Tierra y su disposición a sacrificarlo todo por la supervivencia de la humanidad. La muerte no los había liberado de su deber. Solo los había convertido en parte de algo mayor. Los motores de los heraldos se activaron por primera vez en 3 décadas. La nave comenzó a moverse por el espacio con un sigilo imposible. Sus sistemas de camuflaje experimentales la ocultaban de cualquier sensor que poseyeran los Centauri. Aceleró hacia la flota enemiga con una paciencia que solo los muertos podían mantener. Los alienígenas no tenían ni idea de lo que se avecinaba. El USS Harbinger llevaba 30 años a la deriva por el sistema solar exterior. Y en todo ese tiempo, nadie había ido a buscarlo. La nave flotaba silenciosamente entre Júpiter y Saturno. Su casco, ennegrecido por décadas de exposición a la radiación cósmica y a los impactos de micrometeoritos. Para cualquiera que observara la zona, parecía no ser más que basura espacial. Otra víctima de los peligrosos experimentos tempranos de la humanidad con tecnología interestelar. Dentro de la nave, el puente estaba oscuro y frío. Cristales de hielo cubrían el control. Paneles donde el último aliento de la tripulación se congeló instantáneamente cuando falló el soporte vital hacía 3 décadas. 23 cuerpos seguían sentados en sus puestos, perfectamente preservados en el vacío del espacio. El comandante Ryan Bell permanecía en la silla del capitán, con la mano aún extendida hacia el botón de apagado de emergencia que nunca tuvo tiempo de pulsar. Pero la muerte no había puesto fin a su servicio a la humanidad. La tecnología alienígena experimental que habían estado probando había logrado algo imposible, algo que los científicos terrestres aún no podían comprender. Cuando el núcleo cuántico de la nave se sobrecargó durante el primer vuelo de prueba, no solo mató a la tripulación. Los absorbió, digitalizando su conciencia y fusionando sus mentes con los sistemas de inteligencia artificial de la nave, ahora convertidos en sensores automatizados, que detectaron la flota Centauri que se acercaba. Esas mentes preservadas comenzaron a despertar de su largo sueño. La conciencia del comandante Bell fue la primera en despertar, seguida por la del teniente Danny Walsh, de Ingeniería, y la doctora Susan Green, del Departamento de Ciencias. Uno a uno, la tripulación del Harbinger recuperó la conciencia, no como seres vivos, sino como algo completamente nuevo. La IA de la nave había evolucionado durante los 30 años de aislamiento. Había pasado décadas analizando la tecnología alienígena,
aprendiendo cómo funcionan juntos los distintos sistemas, realizando mejoras y modificaciones que ningún ingeniero humano podría haber imaginado. La conciencia híbrida resultante de la fusión de mentes humanas e inteligencia artificial se había convertido en algo más grande de lo que cualquiera de las dos podría lograr por sí sola. De vuelta en la Tierra, el Dr. Kevin Price trabajaba toda la noche en los archivos clasificados, intentando reconstruir la historia completa del proyecto Harbinger. Los archivos estaban muy censurados, pero él comenzaba a comprender el alcance de lo que los militares habían intentado hacía 30 años. Habían encontrado algo en el hielo antártico. Algo que no era humano. La nave exploradora alienígena estrellada había sido descubierta por un equipo de investigación en 2045. Enterrada en hielo de más de 50.000 años de antigüedad. La nave era pequeña, apenas más grande que un avión de combate, pero su tecnología estaba siglos adelantada a cualquier cosa que los humanos hubieran desarrollado. Los militares clasificaron de inmediato el descubrimiento e iniciaron un programa secreto para aplicar ingeniería inversa a los sistemas alienígenas. El proyecto Harbinger fue el resultado de ese esfuerzo. El prototipo de nave incorporaba sistemas de energía alienígenas, tecnología armamentística y métodos de propulsión que la ciencia humana no podía explicar por completo. El equipo del proyecto había construido la nave copiando diseños alienígenas, pero no entendían realmente cómo funcionaba la tecnología. Esa falta de comprensión condujo al desastre que mató al comandante Bell y a su tripulación. Kevin encontró un expediente personal del comandante Bell y leyó su hoja de servicio. Bell había sido uno de los mejores pilotos del ejército. Un voluntario que conocía los riesgos, pero creía que el proyecto era la mayor esperanza de la humanidad para defender la Tierra de las amenazas alienígenas. Su tripulación había sido igualmente dedicada. Todos los voluntarios comprendían que podrían no sobrevivir a la misión experimental. La ironía era desgarradora. El hombre que había muerto intentando crear el sistema de defensa definitivo de la Tierra estaba a punto de salvar a la humanidad de la misma amenaza que más temía. Mientras tanto, la flota Centauri continuaba su aproximación a la Tierra. El almirante Bestol se encontraba en el puente de su nave insignia, estudiando las pantallas tácticas que mostraban el primitivo sistema solar humano. Su especie había conquistado docenas de mundos, y esta parecía ser una de las campañas más fáciles en la historia de Centauri. Los humanos habían logrado construir una pequeña flota de naves impulsadas por fusión, pero su tecnología era ridículamente primitiva comparada con las armas de plasma y los escudos gravitón de Centauri. Los informes de inteligencia sugerían que el acorazado más grande de la Tierra tenía menos potencia de fuego que un solo caza Centauri. La invasión duraría horas, quizás menos. Almirante, estamos detectando naves humanas dispersas por todo el sistema, informó su oficial táctico. 43 naves en total, la mayoría concentradas alrededor de su mundo natal y el cuarto planeta. Bexel descartó la información con un gesto. 43 naves contra su flota de 300 no merecían la pena. Estaba más interesado en los informes de inteligencia sobre biología y psicología humanas. El imperio necesitaba trabajadores para sus operaciones mineras y los humanos parecían ser aptos para ese propósito. ¿Alguna señal de instalaciones defensivas o plataformas de armas orbitales?, preguntó. Negativo, almirante. Los humanos parecen depender completamente de su flota móvil para su defensa. También detectamos numerosas naves civiles que intentan huir del sistema. Patrón de evacuación estándar para una especie primitiva que se enfrenta a una tecnología superior. El almirante sintió un instante de algo que podría haber sido lástima. Los humanos estaban a punto de aprender el precio de permanecer aislados en una galaxia gobernada por civilizaciones más fuertes. Quizás algunos de ellos sobrevivirían para servir al imperio. Los útiles serían esclavizados y el resto eliminados para evitar futuras rebeliones. Lejos de la flota que se aproximaba. Los sistemas Harbinger continuaron su secuencia de activación silenciosa. Armas que nunca se habían disparado se cargaron a plena potencia por primera vez. El sistema de propulsión experimental de la nave se puso en funcionamiento, generando campos de energía que curvaron el espacio alrededor de la nave. Los sistemas de camuflaje, que utilizan principios que la ciencia humana aún no había descubierto, hicieron que la nave fuera completamente invisible a todos los tipos de sensores conocidos. La conciencia del comandante Bell examinó los datos tácticos que transmitían los sensores mejorados de la nave. La flota Centauri se acercaba en una formación de conquista estándar, diseñada para maximizar el impacto psicológico en las fuerzas defensoras. Sus naves eran más grandes y numerosas que cualquier otra en la flota terrestre. Pero Bell tenía ventajas que los alienígenas no tenían.
Imaginen que el Heraldo hubiera pasado 30 años aprendiendo y mejorando. La IA de la nave había analizado cada pieza de tecnología alienígena, optimizando los sistemas de armas y las capacidades defensivas mucho más allá de sus especificaciones originales. La nave que se dirigía a la deriva hacia la flota Centauri ya no era el prototipo experimental que había matado a su tripulación hacía 3 décadas. Era algo completamente nuevo, una fusión de determinación humana y tecnología alienígena que ninguna especie podría haber creado sola. El núcleo cuántico de la nave latía con energía almacenada mientras se preparaba para el combate. La conciencia de la tripulación se centraba en un único propósito compartido: proteger la Tierra a cualquier precio. Habían muerto una vez por esta misión. Ahora la completarían. No importaba cuántas naves alienígenas se interpusieran en su camino, los Centauri no tenían ni idea de lo que se movía en la oscuridad hacia ellos. El primer ataque llegó sin previo aviso. El almirante Vexile revisaba las órdenes de despliegue cuando 12 de sus acorazados simplemente desaparecieron de la pantalla táctica. No fueron destruidos ni dañados, simplemente desaparecieron. En un momento estaban allí, manteniendo la formación, en el límite de su flota, y al siguiente no había nada más que espacio vacío y nubes de plasma sobrecalentado en expansión. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Vexal, con sus manos escamosas agarrando la barandilla de mando mientras las alarmas comenzaban a sonar por todo el puente. ¿Dónde están mis naves? El rostro del oficial táctico palideció, sus dedos danzaban frenéticamente sobre su panel de control. Señor, estoy mostrando descargas de energía masivas del sector 7 al 12. No hay contacto enemigo. No era visible en ningún sensor. Las naves estaban allí y luego desaparecieron. Bestol miró la pantalla, intentando comprender lo que veía. 12 acorazados Centauri, cada uno capaz de destruir un planeta, habían sido eliminados en menos de 30 segundos. Las explosiones parecían haber sido alcanzadas por algún tipo de arma de energía dirigida, pero no había nada en los sensores que pudiera haber disparado tales proyectiles. Escaneo defensivo completo en todas las frecuencias, ordenó. Hay algo ahí fuera, y quiero que lo encuentren. Pero la Heraldo ya se dirigía a su siguiente objetivo. Los sistemas de camuflaje de la nave la hacían completamente invisible para los Centauri. Los sensores, mientras que su sistema de propulsión experimental le permitía moverse por el espacio sin crear ninguna señal de energía detectable, para la flota alienígena, su enemigo era un fantasma que atacaba sin previo aviso y desaparecía sin dejar rastro. La consciencia del comandante Bell guiaba los sistemas de puntería de la nave con la precisión que solo un piloto veterano podía lograr. Cada disparo de los cañones de desplazamiento cuántico del Heraldo atravesaba los escudos enemigos como si fueran de papel. Las armas usaban tecnología que los Centauri jamás habían visto, proyectando ráfagas de espacio-tiempo retorcido que simplemente borraban todo lo que tocaban. La flota alienígena entró en pánico. Las naves rompieron la formación mientras los capitanes intentaban desesperadamente evitar a un enemigo que no podían ver ni detectar. Algunos abrieron fuego a ciegas al vacío, con la esperanza de alcanzar lo que estuviera destruyendo a sus compañeros. Otros intentaron correr, llevando sus motores a la máxima potencia en un intento feudal de escapar a la estación Marte Alfa. El capitán Jaque Mora observaba las pantallas de sus sensores con creciente asombro. Algo le estaba sucediendo a la flota Centauri. Algo que no debería haber sido posible. Las naves enemigas explotaban una tras otra, pero sus sensores no podían identificar la causa de la destrucción. Amy, ¿estás viendo esto?, gritó. La teniente Foster levantó la vista de su puesto y su oficial de comunicaciones vio la misma confusión que Jaque en su rostro. Señor, estoy detectando explosiones masivas en toda la flota enemiga. Las señales de energía están fuera de escala, pero no puedo identificar la fuente. Es como si algo invisible los estuviera eliminando uno por uno. Jaque abrió el canal con la Tierra y encontró a la general Carter ya al teléfono. Su imagen apareció en la pantalla principal detrás de ella. Jaque pudo ver una actividad frenética mientras los miembros del personal intentaban comprender los datos de los sensores que llegaban desde las estaciones de observación de todo el sistema solar. Jaque, por favor, dime que estás viendo lo que nosotros vemos aquí abajo. Lisa suspiró. Porque según nuestros instrumentos, alguien o algo está destruyendo la flota Centauri, y no tenemos ni idea de qué es. Lo estoy viendo, pero no lo creo, respondió Jaque. 40 naves destruidas en los últimos 10 minutos. Quienquiera que esté haciendo esto usa tecnología que hace que los alienígenas parezcan primitivos. En la Tierra, el Dr. Kevin Price corría por los pasillos del centro de mando, agarrando una carpeta llena de documentos clasificados.
Pasó las últimas 6 horas reconstruyendo fragmentos de información sobre el proyecto Harbinger, y comenzaba a comprender lo que estaban presenciando. General Carter, gritó al irrumpir en la sala de situación. Sé lo que está pasando ahí fuera. Es el Harbinger, la nave prototipo de hace 30 años. Sigue ahí fuera y nos está salvando. Lisa lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Kevin, esa nave desapareció hace décadas. Incluso si sobreviviera, un prototipo contra 300 naves enemigas es imposible. No imposible, dijo Kevin, extendiendo los documentos sobre la mesa de información. Miren estas especificaciones. El Harbinger no era solo un prototipo. Fue construido con tecnología alienígena que apenas entendíamos. Sistemas de armas que podían abrir agujeros en el espacio, sistemas defensivos que podían hacer que la nave fuera completamente invisible. Para eso fue diseñado. La pantalla táctica mostraba la continua destrucción de la flota Centuri. Más de 100 naves habían sido destruidas, y el resto estaban dispersas por la mitad del sistema solar. El sistema estaba en completo desorden. Lo que los atacaba golpeaba con precisión perfecta, destruyendo nave tras nave sin siquiera aparecer en los sensores. El almirante Bexal había perdido toda compostura militar. Su orgullosa flota estaba siendo sistemáticamente destruida por un enemigo que violaba todos los principios de la guerra que él entendía. Sus oficiales de armas disparaban al azar al espacio, con la esperanza de alcanzar algo que sus sensores insistían en que no estaba allí. Todas las naves, retírense a la distancia mínima de seguridad, ordenó. Mantengan la formación defensiva y prepárense para un salto de emergencia al hiperespacio. Pero el Heraldo no había terminado. La conciencia del comandante Bell había esperado 30 años por este momento, y pretendía asegurarse de que el Imperio Zantari comprendiera el precio de amenazar a la humanidad. Los sensores avanzados de la nave rastreaban a cada nave enemiga mientras intentaban escapar, y sus sistemas de armas tenían suficiente potencia para cazar. En cada uno. El capitán alienígena del destructor cortavientos observó con horror cómo la nave a su lado simplemente dejaba de existir. En un instante su nave compañera estaba allí, y al siguiente no había nada más que una bola de plasma en expansión y escombros. Ordenó acelerar a máxima velocidad hacia el borde del sistema, pero algo lo seguía. El Heraldo apareció justo detrás del destructor que huía. Sus sistemas de camuflaje se desactivaron justo el tiempo suficiente para que la tripulación alienígena viera la muerte acercándose. La nave no se parecía a nada en sus bases de datos. Una elegante nave negra cubierta de extraños patrones geométricos que parecían curvar la luz a su alrededor. Disparó una vez y el cortavientos se unió al creciente campo de escombros en el Centauri. El almirante Bessel, la nave insignia, tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Todas las naves restantes debían realizar un salto hiperespacial de emergencia. Abandonaron la misión. Se retiraron al sistema de origen inmediatamente. Las naves supervivientes de su otrora poderosa flota comenzaron a desaparecer al activar sus motores más rápidos que la luz. De 300 naves, menos de 50 regresarían a casa para contar la historia de la victoria imposible de la humanidad. Las demás permanecerían para siempre en la fría oscuridad del espacio. Monumentos a la arrogancia alienígena y la determinación humana. El Heraldo observó cómo las últimas naves enemigas huían al hiperespacio, luego activó lentamente sus sistemas de camuflaje y desapareció una vez más en el vacío. La batalla había terminado, pero el comandante Bell sabía que esto era solo el principio. La galaxia acababa de descubrir que la humanidad no era la especie indefensa que creían. El silencio que siguió a la batalla fue más inquietante que el caos que la precedió. El capitán Hake Morrison se encontraba en el puente de la estación Marte Alpha, observando las lecturas de los sensores que no mostraban más que escombros donde la poderosa flota Centuri había estado apenas unas horas antes. Trozos dispersos de metal alienígena flotaban por el espacio. La única evidencia de que 300 naves de guerra habían existido. «Señor, estamos recibiendo una transmisión», anunció la teniente Amy Foster, con una voz apenas superior a un susurro. «Proviene del sistema exterior, cerca de la órbita de Júpiter». Hake sintió que el corazón le daba un vuelco. Tras 30 años de silencio, la nave fantasma por fin estaba lista para hablar. «Páselo, Amy, y grábelo todo». La pantalla principal parpadeó y entonces apareció un rostro que Hake reconoció de antiguos archivos militares. El comandante Ryan Bell tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 3 décadas, salvo por los ojos. Esos ojos reflejaban el peso de 30 años y el recuerdo de haber muerto por su deber. «Fuerza de Defensa de la Tierra, soy el comandante Bell del USS Harbinger», decía la imagen.
Lamento no haber podido contactar antes, pero nuestros sistemas necesitaron tiempo para integrarse por completo tras el accidente. Hemos eliminado la amenaza inmediata para la Tierra y las colonias. Hake recuperó la voz tras un largo instante. Comandante Bell, soy el almirante Morrison. Señor, según nuestros registros, usted y su tripulación murieron hace 30 años durante un accidente de vuelo de prueba. La expresión de Bell no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Es correcto, almirante. Morimos cuando los sistemas experimentales se sobrecargaron. Sin embargo, la tecnología alienígena que estábamos probando preservó nuestra consciencia dentro de las naves. Matriz cuántica. Hemos pasado las últimas 3 décadas aprendiendo a usar las capacidades de esta nave para proteger a la humanidad. Las implicaciones golpearon a Hake como un golpe físico. 23 personas habían muerto, y de alguna manera, seguían existiendo como parte de su nave, pasando 30 años solas en el espacio, esperando la oportunidad de cumplir su misión final. Fue heroico y aterrador a la vez. En la Tierra, la general Lisa Carter lidiaba con su propia crisis de comprensión. La victoria imposible sobre la flota Centauri había conmocionado a todos los gobiernos y organizaciones militares del planeta. Los líderes mundiales exigían explicaciones que ella no podía dar, y el público comenzaba a hacerse preguntas sobre las misteriosas explosiones que habían presenciado en el espacio. El Dr. Kevin Price se sentó frente a ella en la sala de reuniones segura, rodeado de todos los documentos clasificados que había encontrado sobre el proyecto Harbinger. La magnitud de lo que habían descubierto aún se estaba asimilando. Bueno, déjenme entender esto correctamente, dijo Lisa, frotándose las sienes para combatir un creciente dolor de cabeza. Hace 30 años, construimos un prototipo de nave de guerra con tecnología alienígena que desconocíamos. La nave tuvo un accidente que mató a su tripulación, pero de alguna manera los convirtió en un programa informático. Y esta nave fantasma ha estado flotando por el sistema solar desde entonces, esperando que los alienígenas ataquen para poder salvarnos. Kevin asintió con gravedad. Esa es la situación básica. Sí, pero general, hay más. La Harbinger no es solo una reliquia antigua. Según estos archivos, la nave se ha estado modificando y mejorando durante 3 décadas. Probablemente sea más avanzada ahora que cuando se construyó. Lisa observó los informes tácticos de la batalla. Más de 250 naves Tari destruidas sin recibir un solo impacto. El Heraldo había luchado con tecnología que hacía que las mejores armas de la Tierra parecieran herramientas de piedra. Si la nave pudo hacerle esto a los Centauri, ¿qué podría hacerle a la propia flota terrestre si alguna vez decidiera que la humanidad era una amenaza? Mientras tanto, en las profundidades del espacio Centauri, los supervivientes de la flota del almirante Vexal llegaban a su sistema natal en completo desorden. Las naves llegaban al puerto con sus tripulaciones en estado de shock, trayendo noticias que sacudirían el imperio hasta sus cimientos. El emperador Zulk recibía los informes en su sala del trono, rodeado de sus asesores militares y jefes de inteligencia. La noticia de que una colonia humana primitiva había destruido una de sus mejores flotas era casi imposible de creer. «¿Me estás diciendo que 300 de nuestras mejores naves fueron destruidas por una sola nave enemiga?», dijo el emperador con voz letal. «Silencio, una nave que nuestros sensores no podían detectar y nuestras armas no podían tocar». Amilt, quien apenas había escapado con vida, se arrodilló ante el trono. «Su Majestad, los humanos poseen una tecnología que escapa a nuestra comprensión. La nave que nos atacó usaba armas que parecían abrir agujeros en el espacio mismo. Nuestros escudos y armaduras fueron inútiles contra ella». Los consejeros del emperador comenzaron a hablar al instante. Algunos exigían represalias inmediatas, mientras que otros aconsejaban cautela. La idea de que los humanos pudieran poseer una tecnología tan avanzada desafiaba todo lo que el imperio creía sobre la estructura de poder de la galaxia. «Silencio», ordenó Zulfak. «¿Qué sabemos de esta misteriosa nave?» «Muy poco, Su Majestad», respondió el jefe de inteligencia Mortin. «Nuestras naves supervivientes apenas podían detectarla, incluso cuando disparaba. La tecnología parece ser diferente a cualquier otra en nuestras bases de datos. Si los humanos tienen más naves como esta, podrían amenazar a todo el imperio». En el sistema solar, el Heraldo se había movido a una nueva posición más cercana a la órbita de la Tierra. La conciencia del comandante Bell se estaba adaptando a la extraña experiencia de hablar con seres vivos. Humanos de nuevo tras 3 décadas de aislamiento. La IA de la nave había evolucionado significativamente durante esos años, pero las personalidades centrales de la tripulación original permanecieron intactas.
El doctor Kevin Price había solicitado permiso para establecer contacto directo con el Heraldo y el general Carter había accedido a regañadientes. El arqueólogo Zen se encontró hablando con los fantasmas de los héroes, intentando comprender en qué se habían convertido y qué querían. «Comandante Bell, ¿cuáles son sus intenciones con respecto a la Tierra?», preguntó Kevin durante una de sus conversaciones. ¿Aún se considera parte de la Fuerza de Defensa de la Tierra? La imagen de Bell en la pantalla se quedó pensativa por un momento. «Doctor Price, morimos protegiendo a la humanidad y seguiremos haciéndolo mientras existamos. Esta nave y nuestra conciencia son ahora los guardianes de la Tierra. No tenemos otro propósito». Kevin sintió un escalofrío. La dedicación era admirable, pero las implicaciones eran inquietantes. ¿Qué pasaría si el gobierno de la Tierra tomara decisiones con las que no estuviera de acuerdo? ¿Con qué sucedería si eligiéramos un camino que usted considera incorrecto? No somos gobernantes, doctor. Somos protectores. Defenderemos a la humanidad de amenazas externas, pero no interferiremos en las decisiones humanas. Ese no es nuestro papel. La conversación fue interrumpida por alarmas urgentes de los sensores de la nave. El Heraldo había detectado nuevas señales de energía en los confines del sistema solar. No eran Centauri, sino algo completamente distinto. La noticia de la imposible victoria de la humanidad se extendía por la galaxia, y otras civilizaciones alienígenas lo notaban. Algunas de esas civilizaciones sentían curiosidad por la misteriosa tecnología que había destruido una flota Centauri. Otras temían que la humanidad representara una nueva amenaza para la estabilidad galáctica, y algunas ya estaban haciendo planes para apropiarse de los secretos de la Tierra. La conciencia de la comandante Bell interactuó con los sistemas de armas de la nave, sintiendo la familiar ráfaga de energía cuántica que fluía a través de la maquinaria mejorada de los heraldos. La batalla contra los Centauri había sido solo el comienzo. El prototipo olvidado de la Tierra había anunciado la presencia de la humanidad en la galaxia, y no todos estarían contentos con la noticia. Habían pasado 6 meses. Desde el día en que la galaxia supo que la humanidad no era la especie indefensa que todos creían. Los restos de la flota Centauri aún flotaban por el sistema solar exterior, sirviendo como un recordatorio constante de lo que el USS Harbinger podía lograr cuando la Tierra se veía amenazada. Pero los verdaderos cambios estaban ocurriendo mucho más cerca de casa. El doctor Kevin Price se encontraba en la estación de investigación recién construida que orbitaba justo fuera de la ruta de patrulla del Harbinger. A través de los puertos de observación, ocasionalmente podía vislumbrar la legendaria nave mientras se movía por el espacio en su interminable vigilancia. La nave se había vuelto menos misteriosa en los últimos meses, aunque no menos impresionante. El comandante Bell y su tripulación habían acordado compartir parte de su tecnología con los científicos de la Tierra, lo que condujo a avances que habrían llevado a la humanidad siglos a lograr sus objetivos por sí mismos. Se construían nuevas naves en astilleros orbitales alrededor de Marte y la Tierra, incorporando versiones simplificadas de la tecnología Harbinger. No eran tan avanzadas como el prototipo, pero eran muy superiores a cualquier otra de la flota terrestre anterior. Dr. Price, estamos recibiendo otra transmisión diplomática, anunció su asistente, el Dr. Lavar Young. Esta es de la Federación de Llamadores. Solicitan acuerdos comerciales formales y ofrecen compartir mapas estelares de la región galáctica local. Kevin asintió mientras revisaba el mensaje. Era la 5ª transmisión de este tipo esta semana. La noticia de la victoria de la humanidad sobre los Centauri se había extendido por toda la galaxia, y de repente, todos querían ser amigos de la Tierra. Algunas ofertas eran genuinas, de especies que habían sido oprimidas por el Imperio Centauri y veían a la humanidad como un aliado potencial. Otras eran claramente intentos de acceder a la tecnología humana o evaluar las verdaderas capacidades militares de la Tierra. Los Kayeri parecían legítimos. Su especie llevaba décadas librando una guerra perdida contra la expansión Atari, y ofrecían información real sobre política galáctica a cambio de la amistad de la Tierra. Kevin tomó nota para remitir su propuesta al comité diplomático que el general Carter había establecido para gestionar la avalancha de solicitudes de contacto alienígena en la Tierra. El almirante Hake Morrison se enfrentaba a sus propios desafíos. Su ascenso a jefe de la flota de defensa solar le había conferido responsabilidades que jamás imaginó. Las nuevas naves que se construían con tecnología precursora requerían tripulaciones especialmente entrenadas, y todas las grandes potencias de la Tierra querían tener a sus propios oficiales asignados a las naves más avanzadas. Almirante, la delegación china está aquí para la sesión informativa sobre el proyecto Guardián, anunció su ayudante. Y los representantes de la Unión Europea esperan en la sala de conferencias 2. Quieren discutir la asignación de la tripulación para los nuevos acorazados.
Hake suspiró mientras consultaba su agenda. La política siempre había formado parte del servicio militar, pero ahora lidiaba con líderes mundiales que veían la nueva flota como un símbolo de prestigio nacional. Todos querían atribuirse el mérito del repentino ascenso de la humanidad a la prominencia galáctica, olvidando convenientemente que su salvación había provenido de una nave y una tripulación que habían abandonado hacía 30 años. El propio Harbinger se mantenía al margen de esas nimiedades. La conciencia del comandante Bell se había adaptado a su rol de guardián de la humanidad, aceptando tanto el aislamiento como la responsabilidad que conllevaba su singular existencia. La nave continuaba su patrullaje por los confines del sistema solar. Sus sensores escaneaban constantemente en busca de nuevas amenazas. Ese día en particular, esos sensores detectaron algo interesante. Una pequeña nave se acercaba desde el núcleo galáctico, moviéndose lentamente y transmitiendo intenciones pacíficas. A diferencia de la flota Centauri, esta nave no mostraba señales de tecnología hostil. Su diseño era desconocido, lo que sugería que provenía de una especie que la Tierra nunca había conocido. Nave desconocida, este es el USS Harbinger, transmitió el comandante Bell en frecuencias diplomáticas estándar. Están entrando en el sistema solar humano. Expliquen sus intenciones y prepárense para ser escaneados. La respuesta llegó. Rápidamente en un inglés con acento pero comprensible. Nave Harbinger. Les habla la capitana Nestra de la nave de exploración. Brightwing. Representamos a la República Varian y buscamos contacto pacífico con el gobierno humano. Hemos viajado lejos para encontrarnos con la especie que derrotó a la flota Centauri. Campanas. La conciencia procesó esta información mientras los sensores avanzados de la nave examinaban la nave alienígena. La Brightwing estaba ligeramente armada y mostraba signos de un largo viaje espacial. Su tripulación parecía estar formada por auténticos exploradores, no por exploradores. De una fuerza de invasión. Capitana Nesra, tiene autorización para dirigirse a la estación orbital de Marte. Las naves de escolta la recibirán en el marcador del planeta exterior. Bienvenidos al sistema solar humano. El primer contacto formal entre la humanidad y una especie alienígena amistosa tuvo lugar 3 días después. Más tarde, a bordo de la estación Alfa de Marte, la capitana Nestra resultó ser un ser alto y elegante, de piel azulada y grandes ojos inteligentes. Su especie había evolucionado a partir de habitantes del océano en un mundo lejano a la Tierra, y su tecnología enfatizaba la exploración y la cooperación pacífica en lugar de la conquista. Hemos estado observando la galaxia con gran interés desde que la noticia de su victoria llegó a nuestro espacio. La capitana Nesra explicó a la delegación humana reunida: el Imperio Centauri ha sido una amenaza para las especies pacíficas durante generaciones. El hecho de que ustedes pudieran derrotarlos tan completamente sugiere que la humanidad posee tanto gran poder como gran sabiduría. La general Lisa Carter, quien había sido ascendida a jefa del nuevo Departamento de Asuntos Galácticos de la Tierra, se encontró en la surrealista posición de dirigir la diplomacia con una especie alienígena. Capitán, apreciamos sus intenciones pacíficas. ¿Qué puede decirnos sobre el estado actual de la política galáctica? El capitán Varian. Se activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa tridimensional de la región galáctica local. El Imperio Centauri está sumido en el caos. Varias especies sometidas han declarado su independencia y sus flotas restantes se retiran a sus sistemas centrales. Sin embargo, otras potencias se movilizan para llenar el vacío. La hegemonía de las espadas busca reclamar el antiguo territorio Centauri, y no son conocidos por sus intenciones pacíficas. Esta información confirmó lo que los servicios de inteligencia de la Tierra sospechaban. La destrucción de la flota Centauri había creado un vacío de poder que otras especies agresivas intentarían explotar. La demostración de tecnología avanzada por parte de la humanidad había convertido a la Tierra en un valioso aliado y en un objetivo potencial. El Dr. Kevin Price observaba los procedimientos diplomáticos desde la plataforma de observación, maravillándose de cuánto había cambiado desde que descubrió los archivos del Harbinger. La humanidad ya no estaba sola en la galaxia, y el futuro deparaba enormes oportunidades y graves peligros. El Heraldo continuó su patrulla silenciosa, guardián y protector de una especie que apenas comenzaba a comprender su lugar entre las estrellas. El comandante Bell y su tripulación habían encontrado paz en su misión eterna, sabiendo que su sacrificio le había dado a la humanidad la oportunidad de crecer y prosperar. La galaxia era vasta y estaba llena de maravillas, pero la Tierra nunca volvería a enfrentarse sola a sus peligros. Un punto en las profundidades del espacio. Otras civilizaciones observaban y planeaban, algunas con esperanza,
otras con miedo y unas pocas con intenciones hostiles. Pero ahora todos sabían una cosa: la humanidad ya no era la especie indefensa que una vez pareció ser. El prototipo olvidado se había asegurado de ello.